Totalmente, porque me imagino que ha sido muy difícil estar a tantos kilómetros de distancia pensando, ¿no? Todo lo que se puede hacer, lo que, digamos, indicaba, lo que se indicaba de acuerdo a las distintas cuestiones que se iban planteando. Usted de igual manera conectado con el centro de salud, pero no es lo mismo que estar acá. No, no, de ninguna manera no es lo mismo. Por suerte se puede decir en este caso, yo estaba en comunicación permanente con el Ministerio de Salud de la provincia a través de un grupo en WhatsApp y iba palpando prácticamente todo lo que estaba ocurriendo, pero no, de ninguna manera no es lo mismo estar en el lugar, ver la problemática bien de cerca como tiene que ser y, y bueno, uno se sentía muy impotente. Eh, Creo que en alguna oportunidad llegué a comentarte, para los que son futboleros, es como que estás jugando un partido o una final, faltan 20 minutos y vos querés jugar esos 20 minutos y te lesionás, por decir algo, ¿no? En el momento en donde hay que estar, donde tenés que estar presente, no poder estar es duro y la verdad que se pasan momentos difíciles, más allá de las otras circunstancias, ¿no? Felizmente yo estaba en ese momento con mi familia, con parte de mi familia, pero bueno, uno tiene su gente, su familia acá, su trabajo, había demasiadas cosas que hacer y entonces ante esa impotencia uno no puede nada más que decir, bueno, hay que esperar que pase. Sin dudas. Y también, por supuesto, como decía usted, acompañado de su familia y demás, la parte afectiva y emocional estuvo de alguna manera presente, ¿no? Por supuesto, por suerte que, como yo les decía, estuve en la casa de mi hijo y al contrario de otras personas que estuvieron en situaciones muy desfavorables, hubo, y saben ustedes, hubo muchas personas que tuvieron que estar días en el aeropuerto, en lugares y en circunstancias muy adversas. Ese no fue mi caso, yo felizmente pude estar en la casa de mi hijo y disfrutar de la familia. Pero por supuesto que uno va con un plan determinado, la mente se estructure de alguna manera y cuando surgen estas situaciones uno no, en este caso uno no tiene respuesta porque esta situación que estamos atravesando nunca ocurrió felizmente para los que estamos actualmente y esperemos que se pase pronto y que nunca más vuelva a ocurrir. Totalmente. ¿Cómo estaba la situación en España al momento de su regreso, doctor? Bueno, cuando yo estaba ya regresando, que fue para el 26 de abril aproximadamente, ya la situación estaba, la famosa curva esta estaba en descenso. Me tocó estar en los peores días, cuando España llegó prácticamente a una mortalidad cercana a los 1000 pacientes por día. Ustedes imagínense lo que es eso, 1000 personas fallecidas por coronavirus en un día. En ese momento España, Italia ardía con esta situación. Cuando me tocó ya felizmente regresar, la situación se había desacelerado, la curva estaba en descenso y bueno, actualmente creo que ya para Europa la historia está ya terminando. Pero fue una situación extremadamente explosiva, grave y todavía, por supuesto, los coletazos están. La curva estaba en descenso. ¿A qué se atribuye? A la cuarentena fundamentalmente? Definitivamente, da la impresión de que el mundo no estaba preparado para esto y entonces los agarró, como decimos por ahí, con la guardia baja y países que teóricamente son de primer mundo, preparados, sociedades preparadas para todos, se fueron absolutamente vulneradas por un virus, ¿no? Por algo tan microscópico, donde dejó, sí, absolutamente indefenso a las naciones. Y creo que sí, que lo que comenzó a tener, no, creo no, es definitivamente lo que logró contener todo esto, fue la crítica cuarentena, la difícil cuarentena que el mundo tuvo que hacer, que es lo que frenó y lo que está frenando actualmente en nuestro país la situación, sí. Si no se hubiera actuado tan enérgicamente, esto hubiera sido de proporciones muchísimo más serias. Pero aún así uno puede decir que la cuarentena en algunos lugares llegó tarde. Sí, no así en nuestro país. Se tomaron las medidas, ya lo hemos charlado.
Sí. tiempo muy Sí. responsablemente. Sí. Sí, yo creo que China arrancó con este problemón mundial. Europa no estaba preparada, o por lo menos al comienzo estaba relativamente indefensa. Y bueno, el resto de América, nosotros creo que tuvimos el ejemplo primero de China, después de Europa, y ya con esos antecedentes, la forma en que se actuó rápidamente hizo que Argentina prácticamente sea una nación con muchísima menor incidencia de esta enfermedad. Por supuesto, cada fallecimiento duele. Hoy uno dice, por suerte tenemos 300 y pico de fallecidos. Es duro decir eso, pero de cualquier forma, comparativamente hablando con lo que sucedió en otras naciones, es ínfima. Totalmente. Doctor, se habla, algunos especialistas decían fines de mayo, mediados de mayo, el pico, después hablan de junio. ¿Qué hay de cierto en todo esto y por qué? Sí, creo que una cosa por ahí es el deseo que todos tenemos de que mayo sea el pico y que todo se termine. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Las cifras de contagio en nuestro país siguen todavía en aumento. Eso inquieta un poco. Y por otro lado, también lo que tenemos que saber es que este virus, como tantos otros virus, es un virus que tiene mucha mayor incidencia e impacto en épocas de frío, en épocas invernales. Es lo que estamos nosotros empezando a tener. Nosotros estamos empezando a tener clima frío, días fríos, y por esa razón yo creo que todavía de ninguna manera hay que bajar las defensas, todo lo contrario, hay que estar absolutamente conscientes de que nosotros estamos entrando en una época donde el virus puede ser mucho más agresivo, se puede transmitir muy fuertemente. Por lo tanto, uno, lejos de decir, bueno, estamos superando la situación, uno tiene que tener todos los criterios de cuidado que estamos teniendo como sociedad, porque esa es la situación que puede ser desfavorable, el saber que este virus tiene mayor impacto con el frío y nosotros estamos entrando en días fríos. Por lo tanto, yo creo que los meses que vienen van a ser decisivos. Uno no tiene en este sentido la bola de cristal, pero creo que mayo y junio van a ser meses donde la sociedad argentina, el pueblo, la nación toda, va a tener que estar de alguna manera como estamos hasta hoy. Doctor, justamente se vienen meses críticos, se vienen días críticos y bueno, y nosotros estamos en esta fase de la cuarentena, pasamos por una cuarentena administrada, ahora focalizada, se van liberando actividades y demás. Yo creo que es fundamental justamente lo que estamos viendo en usted. De hecho se ha reglamentado, por ejemplo, acá en Aranguren, usted ya lo sabe, el uso del tapaboca, barbijo, distanciamiento físico, no social, digamos, Sí. hablamos de distanciamiento físico de 2 metros de distancia, si bien se liberan las caminatas y demás, pero siempre teniendo estas medidas. Me voy a puntualizar en algo que me lo han consultado, los comercios, la gente que anda caminando. Se dice tapaboca, ¿no? ¿Barbico o tapaboca? O cubreboca, pero ¿qué es lo ideal? ¿Cubrir todo, las fosas nasales también, la nariz también? ¿Eso es lo ideal? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que llamamos tapaboca, lo que llamamos barbijo, el término no termina siendo trascendente. Lo trascendente es cubrirse de alguna manera las vías más expuestas. Y las vías más expuestas, aunque los ojos también lo son, Sí. pero las vías más expuestas son nariz y boca. Es a través de estas vías donde se puede contagiar al otro y donde podemos recibir el contagio del otro hacia nosotros. Por lo tanto, no, insisto, no hay que bajar los brazos con esto de andar sin cubrirse. O sea que la flexibilización es algo muy necesario, la sociedad lo necesita, la flexibilización. Sabemos el impacto económico que está teniendo todo esto. Pero cuidado con que justamente nos descuidemos, ¿no? Hay que favorecer el uso del barbijo, del tapaboca en forma correcta, cubriendo, bueno, nariz y boca para que no haya esta posibilidad. Sobre todo cuando estamos en contacto, cuando salimos afuera, porque el estar en nuestra casa ya se supone que con quienes hemos estado compartiendo toda esta época y ya no, si no hubo contagio es difícil que lo haya. Pero donde no tenemos que descuidarnos es cuando salimos afuera, ¿no? Esto de ir a los supermercados, a los negocios, creo que es un lugar
donde hay que tratar de mantener este tipo de situación. Recordemos, de paso, que se ha dicho desde el gobierno que la flexibilización se está haciendo en la medida en que epidemiológicamente los casos sigan siendo como hasta ahora y vayan en baja. Pero se ha dicho desde el mismo gobierno que si esta situación llega a traducirse en mayor incidencia de contagios, se va a volver atrás con todo lo que se está haciendo. Así que la flexibilización, tengo entendido yo, es provisoria. Si todo anda bien, la flexibilización se mantendrá. Si las cosas se demuestra que la flexibilización se traduce en mayor incidencia de contagios, se volverá atrás. Doctor, una pregunta que también son inquietudes de los ciudadanos que hemos escuchado, y esto ya va dirigido directamente a Aranguren, a nuestra localidad, usted como director del centro de salud, que ya está en funciones. ¿Se han pensado medidas de control? No sé si por allí lo han hablado con la municipalidad o con la policía. Digo, ¿qué control se puede hacer de acuerdo a los medios que tenemos? Control médico, digamos, para las personas que vienen de afuera, llámese camionero, que han tenido contacto, digamos, en otros lugares, en otra localidad donde hay circulación viral. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alcance, digamos? Sí, por empezar existe el COES, que es el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria, en donde están involucradas tanto la gente de salud como el municipio, como las fuerzas vivas. Es decir, hay una estrategia en común que se tiene que realizar y que se tiene que mantener. En este sentido vuelvo a insistir en el sentido de no relajarse, ¿no? Creo que los controles tienen que seguir estando como hasta ahora, vigilando estrictamente lo que ingresa a Aranguren. Vos me decías concretamente con nuestra localidad. Creo que hay que seguir con la firmeza necesaria para evitar este temible virus. Y creo que entonces ya se han establecido algunas pautas. Hace relativamente unas pocas horas atrás estuvieron desde el Ministerio de Salud, en nuestro centro de salud justamente, para charlar sobre una eventual necesidad de algún lugar físico donde los pacientes que llegasen a ser positivos y que estuviesen asintomáticos, insisto, pacientes que pudiesen ser positivos para esta virosis, pero asintomáticos, ¿cómo aislarlos de la sociedad? Hay algún proyecto que ya se estuvo charlando, donde si llegase a ser necesario, se utilizaría un espacio físico para tal fin. Uno dice, y lo escucha y lo digo yo también, ojalá que nunca sea necesario esta situación. Por supuesto que estamos hablando, insisto, de las personas asintomáticas. Pacientes que estuviesen algún tipo de síntomas tienen que ser internados, bueno, obviamente en instituciones de salud. Así que se ha estado trabajando. Yo estoy en comunicación con el director de los centros de atención primaria, el doctor Torriani, vecino de aquí de Ramírez, que es el que está a cargo de todo esto, y entonces ya se estuvo analizando esta posibilidad. O sea que hay eventualmente alguna estrategia para, llegado el caso, que esperemos no ocurra, tener que utilizar algún lugar físico para derivar los pacientes a ese lugar siempre y cuando estén asintomáticos. Y en el otro aspecto, seguir con las rigurosas medidas de seguridad, tratando de identificar quiénes son los que ingresan a Aranguren para de esa forma minimizar el riesgo. Termino diciendo que felizmente ya los bloqueos a la circulación siguen siendo desde afuera de Entre Ríos y podemos decir, tocamos madera como se dice habitualmente, que Entre Ríos es una provincia con muy baja estadística, epidemiológicamente hablando, de casos positivos. Eso es porque se hicieron las cosas bien. El mensaje es que no hay que relajarse. A veces cuando las cosas vienen bien, uno tiende a relajarse. Yo creo que no. Yo creo que hay que seguir insistiendo con estas medidas de protección, de prevención fundamentalmente. Así es. También vecinos y profesionales piensan, digamos, a futuro, de cómo, digamos, tener medidas más extremas, pero para eso, por ejemplo, tendría que tener los test para poder controlar a las personas que vienen, digamos, vienen test que son prácticamente instantáneos, pero todavía no tenemos disponibilidad. No, de ninguna manera estamos lejos del ideal. Creo que esta pandemia, y es bueno que la ciudadanía lo sepa,
creo que esta pandemia ha demostrado lo vulnerable que somos. Y cuando digo vulnerables me refiero a una vulnerabilidad en el mundo. Estamos hablando de que esto ha sucedido en Londres, ha sucedido en París y va a suceder en Aranguren. O sea, no es que Aranguren está en desventaja con respecto a otros lugares. Los test no estaban preparados. A partir de esto probablemente las sociedades médicas cambien a partir de esta experiencia que ha tenido. Y los test no están al alcance de cualquiera. Incluso, lamentablemente, algunos de esos test ha pasado en España y ha pasado en Argentina, adolecen de ciertas falencias y no son del todo confiables. Felizmente, lo debo decir, yo estoy en Aranguren y estoy en el centro de salud y sí, me realicé un test desde el Ministerio de Salud porque a mí personalmente me interesaba muchísimo. Yo estoy en contacto con mi personal de salud, estoy en contacto con los pacientes. He venido de una zona roja y peligrosísima y por lo tanto yo no estaba tranquilo si no me realizaba con seguridad un test que, bueno, felizmente para mí y para todos, supongo, ha dado negativo. Por lo tanto, en este aspecto a mí me interesa señalarlo, ya que vos lo mencionas. Pero no está a disposición del ciudadano, no, tienen que tener concretamente algunos requisitos para que se le realice el test, que es que tiene que estar sintomático. Ustedes ya saben que paciente febril y acompañado de síntomas como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, etcétera, sí son pacientes sintomáticos a quienes sí nosotros, los agentes de salud, tenemos que derivar para que se hagan los test correspondientes. Bien, doctor, por último también consultar acerca del programa radial que también se extraña y mucho, seguramente con algún anuncio, con alguna novedad nos puede dar. Sí, con mucho gusto. Es un programa Salud Aranguren. Desde hoy mismo le digo el mensaje que decimos todas las mañanas cuando salimos al aire, Salud Aranguren. Lo estábamos extrañando al programa. Es un programa que tiene que brindar mucha información. Justamente estamos en una época donde, fíjate Gustavo, si no es un virus es el otro, el dengue, y estamos hackeados por los virus, así que es un momento donde la ciudadanía tiene que tener información. Y la información tiene que venir desde los entes de salud, porque si no se puede prestar a confusión, alarmismo innecesario. La idea, desde este mismo viernes, esta es una novedad, desde el día viernes a las 10 de la mañana vamos a estar saliendo con nuestro programa Salud Aranguren junto con María José Fogel para que le podamos transmitir todo lo que nosotros recibimos, la información desde el Ministerio de Salud de la provincia, transmitirle a la ciudadanía cada uno de los conceptos y de los avances que van saliendo para que fundamentalmente tengamos información de buen nivel del Ministerio de la Salud de la provincia y que entonces la ciudadanía sepa contra qué estamos peleando. Y como digo, seguir con la guardia en alta, ¿no? Bien preparado para que lo que está sucediendo hasta ahora se mantenga, que es la muy baja incidencia de positivos en nuestra provincia. Sin duda, y algo que comparten con María José, ¿no? Que también es muy especial e importante para usted. Sí, otra de las cosas que se extrañaba y mucho. Pero por otro lado, queremos también desde nuestro programa, Salud Aranguren, mencionar algo con respecto a lo que es el COVID-19 y los adultos mayores. Sabemos todos que este virus ha sido tremendo a determinados grupos etarios. María José es la que está encargada en nuestra localidad de todo lo que tiene que ver con adultos mayores. Así que tenemos claramente que informar a este grupo de la mejor manera posible para que estemos todos bien informados y sepamos qué tenemos que hacer. No me quiero olvidar de ninguna manera en este momento del personal del Centro de Salud. Un personal que ha trabajado con fuerza, que le ha metido fichas, y que bueno, me ha llenado de satisfacción aún a la distancia, ¿no? Cómo se han comprometido, cómo han tenido que encarar en una situación de cierta desventaja, porque a todos nos agarró tan mal parado toda esta situación, pero cómo todos se han comprometido, el personal de enfermería, los choferes,
la doctora Albornoz, que se tuvo que hacer cargo de una situación en un momento tan difícil, ¿no? Que es como meterse en el primer lugar de la trinchera, casi sin preparación, porque nadie estaba preparado para esto. Así que al personal de salud, que son los que han estado poniéndole el pecho a las balas, como se dice, un agradecimiento y un reconocimiento personal y que creo de todo Aranguren, porque hay que estar en momentos así con todo lo que significa la tensión, los nervios, el saber que uno se está exponiendo a una situación que es claramente notorio, ¿no? Porque si hay algo que nos preocupa es la alta incidencia de personal sanitario que ha sido infectado por este virus. Así que es un grupo que ha estado expuesto con mucho riesgo, igual que las fuerzas vivas, que bueno, han demostrado lo que hay que tener en situaciones como estas.